Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Bernard Villegas. Soy licenciado en enfermería, educador en diabetes y vamos a hablar un poco sobre este tema, aprovechando que estamos en el mes de la diabetes, ¿no? Hablemos de diabetes, hablemos del diagnóstico, del tratamiento, de la información que debemos recibir. Como todos sabemos, en la mayoría de los casos, la diabetes es diagnosticada en una sala de emergencia, en una sala de terapia intensiva o cuidados intensivos, en alguna consulta médica o en casos muy aislados, pacientes que empiezan a tener cierta sintomatología que les llama la atención, pues y acuden al médico preocupados por esto. Pacientes que conocen sobre cuáles son los signos y síntomas iniciales del diagnóstico y pacientes que de pronto simplemente van a un chequeo médico, a una consulta preoperatoria y el médico que está haciendo la evaluación pues se da cuenta que hay una alteración en los valores de glucosa, lo que lo lleva a hacer el diagnóstico de una diabetes, bien sea tipo 1, tipo 2, e inmediatamente referido a un especialista en esto. Cuando nos dan el diagnóstico o cuando nos debemos enfrentar al diagnóstico, por supuesto, siempre va a ser como cualquier otra enfermedad, un diagnóstico no esperado. En el caso de la diabetes tipo 1, que generalmente ocurre en niños, adolescentes, pues el diagnóstico siempre es en una sala de emergencia con una mamá que lleva al niño con un estado de deshidratación, un estado neurológico bastante alterado que lo hace pensar que no o que lo hace dudar sobre lo que tenga y realmente allí es donde se da el diagnóstico, o aquel paciente que debe acudir a la consulta médica y pues el paciente se da cuenta de la alteración que existe en los valores de glucosa y inmediatamente hace el diagnóstico. Y muy pocas veces, como lo decía anteriormente, aquellos pacientes que empiezan a presentar esos signos y síntomas como por ejemplo la sed excesiva con una micción frecuente, también el hambre y esos pacientes que empiezan a perder peso repentinamente. Cuando ya tenemos el diagnóstico, cuando ya el médico ha hecho el diagnóstico e inmediatamente requiere o inicia con lo que es el tratamiento, es allí donde entra nuestro papel como educador en diabetes, ¿ok? Porque el médico va a indicar, en el caso de la diabetes tipo 1, va a indicar un tratamiento con insulina inyectada. En el caso de la diabetes tipo 2, probablemente también se empiece con insulina, pero en la mayoría de los casos son pacientes que se le indica inmediatamente ingerir hipoglicemiantes. También, independientemente de la diabetes, pues se puede indicar un control de glicemia horaria y es donde el educador en diabetes pues empieza a participar de lleno con rellenar todos estos espacios que se van creando en déficit de información que debe tener la persona que le toca empezar a vivir con la condición, o aquella mamá, aquel papá que tiene que atender a su niño y que tiene que hacer un trabajo un poco intenso para empezar a controlar esta condición y que obviamente empiecen a disminuir las complicaciones. En el caso del tratamiento, por ejemplo, cuando vamos a empezar a usar insulinas, pues obviamente el paciente tiene que estar bien informado sobre cómo es el tratamiento, para qué es el tratamiento, cómo debe ser la inyección, cómo debe ser la rotación. En el caso del tipo 2, también que va a tomar hipoglicemiantes, también cómo debe ser la toma de aquel medicamento, cuáles son las contraindicaciones y, por supuesto, hacer un alto en cuáles son aquellas complicaciones agudas que pueden venir con el inicio y el uso del tratamiento, como por ejemplo una hipoglicemia. Las personas que tienen diabetes, que nos están observando, que nos están viendo, saben lo que es una hipoglicemia, viven con ella constantemente. Una hipoglicemia es aquella complicación aguda en el cual los valores de glucosa empiezan a descender por debajo de un valor límite normal. En este caso hablamos de 70 miligramos por decilitro. Va a presentar síntomas como sudoración, una sudoración fría, un temblor, una debilidad, una visión borrosa. Eso pueden ser algunos de los síntomas, entre otros, que puede presentar una persona con diabetes y que inmediatamente lo que debe hacer aquella persona que está controlada de manera intensa, es decir, que tiene su glucómetro y sus dispositivos para el control, pues es hacerse la medición, corroborar que de verdad la glicemia está bajando y inmediatamente hacer la corrección. Lo más recomendable en el caso de
de la hipoglicemia severa y en aquellos pacientes tipo 1 es ingerir bebidas azucaradas, bien sea agua con azúcar, jugos azucarados, refrescos que sean azucarados, que no sean light porque no funcionan, y uno que otro paciente que tiende a usar tabletas de glucosa, el gel de glucosa. También existen algún tipo de ayuda para la hipoglicemia, como por ejemplo el glucagón, para aquellos pacientes que tienden a perder el conocimiento. Y por lo general, cuando vamos a entrenar a un paciente para que maneje la hipoglicemia, también entrenamos a un cuidador, a un compañero. En el caso de los niños, entrenamos a los padres para que dé uso de estos dispositivos para poder corregir una hipoglicemia a tiempo. Estamos claros que la hipoglicemia no corregida puede llevar a complicaciones mucho más graves, como por ejemplo la pérdida de conciencia, la convulsión, pero la mayoría de las veces este tipo de complicación está asociada a algo que no se realizó bien durante el tratamiento. También tenemos que estar conscientes a la hora de iniciar el tratamiento que el médico empieza con dosis de titulación, es decir, que va colocando dosis de acuerdo a las propias necesidades y siempre empieza con una dosis mínima y va aumentando con el paso de los días y con la respuesta que tenga aquel paciente con respecto al tratamiento. Lo mismo para los pacientes diabetes tipo 2, que deben tomar hipoglicemiantes. También hay unas recomendaciones específicas que no pueden pasar por alto a la hora de iniciar el tratamiento. Muchas veces en consulta médica el médico le dedica un poco de tiempo a explicarle al paciente cómo debe hacer el tratamiento, pero realmente la información completa, detallada, llega desde la educación, porque desde allí es donde vamos a empezar a hacer el tratamiento diario de la persona con diabetes para garantizar un óptimo control y, por supuesto, una muy buena adherencia al tratamiento. Siempre, y lo digo acá, esta lámina lo resume un poco, ¿ok? Sobre qué es cuidar de mi diabetes, ¿ok? Una de las cosas que siempre tratamos de convencer a la persona que está siendo diagnosticada, a la familia. En el caso de los niños, pues trabajamos mucho con la familia, con los padres, con los cuidadores principales, es los cambios en los estilos de vida. Cambios de estilos de vida me refiero, o nos referimos, o nos podemos referir a aquella persona que requiere de actividad física, de un plan de alimentación y de que, por supuesto, agrega a todo esto su medicación diaria. Entre lo primero de lo que hablamos fue la medicación y que se debe cumplir a cabalidad con cierta información, con ciertos horarios para obtener una buena respuesta, pero también está la parte de la alimentación. Nosotros por lo general recomendamos de manera inmediata ser evaluado por un nutricionista. ¿Okay? Bien sea porque necesitamos que aquella persona con ese diagnóstico disminuya su peso o simplemente aquella persona con el diagnóstico de diabetes, bien sea tipo 1 o tipo 2, tenga un buen plan de alimentación adaptado a sus propias necesidades y que obviamente se corrobore con la dosis de insulina que debe recibir o con el tratamiento que debe recibir indicado por el médico. Nosotros podemos, por ejemplo, ver en esta imagen qué elección o qué elige, obviamente o culturalmente siempre estamos acostumbrados a elegir como una merienda, por ejemplo, la dona, porque es mucho más rica, es mucho más llamativa, pero realmente tenemos que aprender cuál es el equilibrio entre comernos una fruta en una merienda o comernos una dona y ver realmente cuáles son los beneficios entre saber separar realmente cuál es el mejor alimento. Yo siempre lo digo en la diabetes tipo 1, nosotros en lo absoluto prohibimos ningún tipo de alimento, solo que le enseñamos cuáles son aquellos alimentos que liberan más cantidad de glucosa cuando se están digiriendo, cuáles son aquellos alimentos que llegan mucho más rápido o que la glucosa llega mucho más rápido a la sangre, cuáles son los que se mantienen más durante mucho más tiempo en el organismo. Todo esto con educación las personas lo van entendiendo y no es que de la noche a la mañana le quitamos de merendarse una cosa o una torta o una cosa muy dulce que le encanta a merendarse frutas. Realmente la persona con educación entiende y lo empieza a hacer y eso es parte de cambiar un poco el estilo de vida y que sea un poco más saludable.
En el caso de los niños, pues obviamente nos cuesta un poco más, pero también los papás nos ayudan, van entendiendo cuál es el tratamiento, cómo es que debe estar aquella alimentación para estar bien y bien controlado. En cuanto a la ingestión de medicamentos, en cuanto a la ingestión, a la colocación de la insulina, por supuesto, recalcamos muchísimo la importancia de que este sea cumplido a cabalidad, sobre todo porque hay unos tiempos de duración de ciertas insulinas, hay unos tiempos de duración de ciertos medicamentos, y que obviamente si el problema que tenemos es la deficiencia en la producción de insulina, o el problema que tenemos es que la insulina que estamos produciendo no funciona adecuadamente, entonces tenemos la solución, que es hacer y cumplir bien con el tratamiento. Y algo súper importante en una persona con diabetes es acostumbrarlo a la actividad física, que se habitúe a la actividad física. Yo siempre lo digo, muchas veces los pacientes con diabetes simplemente le decimos que tiene que hacer actividad física y les estresa el hecho de que tengan que estar inscritos en una academia, pagar un gimnasio o hacer un montón de cosas que a veces no son tan necesarias. Mantenerse activo físicamente es aquella persona que es capaz de caminar en las tardes, de hacer ejercicio los domingos, de mantenerse activo, porque eso ayuda muchísimo con absorber estos gramos adicionales de glucosa que andan por ahí dando vuelta en el torrente sanguíneo, que a la larga, si los dejamos puestos allí, pues obviamente nos van a causar algún tipo de complicación. Eso es cuidar de mi diabetes, saber comparar entre lo que es saber usar el tratamiento, saber cumplir con la medicación, saber aplicar un buen plan de alimentación indicado por un buen nutricionista, y que por supuesto sea yo el que decide en qué momento hacer la actividad física, cómo hacerlo y tener el hábito de hacerlo. Es importante toda la información que podamos recibir con respecto a cómo cuidarnos, ¿ok? Porque no vamos a hablar de complicaciones cuando queremos hacer el tratamiento. Si vamos a la consulta médica, si vamos a la consulta nutricional, si nos adherimos a que el tratamiento, como está indicado, si hacemos un buen plan de alimentación, estoy segurísimo que nunca, nunca, nunca van a aparecer algunas complicaciones. Nunca, ¿ok? Están esas complicaciones agudas, como por ejemplo la hipoglicemia, pero ya sabemos cómo resolverla. Pero pueden haber complicaciones que nos pueden limitar un poco a la vida diaria. Entonces, simplemente hacemos el trabajo bien para evitar esas complicaciones. ¿Y quién más que consultar con los especialistas, los que saben de tratar, de llevar, de hacer un seguimiento, de que esa consulta médica no se pierda? Hay personas que creen que porque ya le dieron un récipe médico y están cumpliendo con esas indicaciones médicas está bien controlado. Pues la mayoría de las veces no. En el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, de los jóvenes, tienen que recordar que los niños crecen, cambian de tamaño, cambian de estatura, cambian de peso, y todo eso requiere generalmente hacer algunos tipos de ajustes. En el caso de los preadolescentes y adolescentes, los cambios hormonales también pueden llevarnos a la necesidad de ajuste en dosis de insulina, a la necesidad de ajuste de calorías diarias. Por eso es importante la consecución de las consultas médicas, de revisar, de estar pendiente, de asistir a los especialistas, que son realmente los que nos van a decir día a día, mes a mes, año tras año, cómo está nuestra diabetes, cómo se está comportando, y todo esto, por supuesto, con la finalidad de evitar esas complicaciones a las que tanto podemos temer. Bien lo decía Jocelyn, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento de la diabetes. Educarnos, prepararnos cuando tenemos el diagnóstico de diabetes es la mejor opción para tener un buen control, una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden con todos ustedes, y cualquier cosa, por supuesto, y desde luego me pueden contactar. Hola, buenos días. Ante todo, quiero agradecer la invitación a este ciclo de charlas, específicamente dirigida pues, a nuestros pacientes, lo que es la importancia de una buena nutrición y cómo podemos llevar un estilo de vida sano para aprender a vivir bien con diabetes. ¿Okay? Una de las cosas que le genera más estrés o inquietud al momento que al paciente le dan este diagnóstico es, bueno, como que todo aquí termina, todo va a ser diferente, me van a limitar algunos ciertos alimentos. Eso le genera un alto nivel de estrés y digamos, desconocimiento, y es lo que
es lo que justamente uno de los objetivos que más nos planteamos, lo que hacemos nutrición, es educar a nuestro paciente. ¿Okay? La educación, digamos que es el componente fundamental en la terapia médica nutricional. Un estilo de vida saludable y entender que ojalá todos aprendiéramos del paciente con esta condición de cómo llevar un estilo de vida sano, como es hacer actividad física regular, conocer cuántas son nuestras porciones de carbohidratos, cómo lo vamos a consumir diariamente y que sencillamente unos cambios a nuestro estilo de vida, es decir, unido un buen nivel de organización de planes nutricionales acordes a la edad, al sexo, al nivel de actividad física, así como la planificación de una serie de actividades, pues va a mejorar lo que va a ser la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Okay? Existen muchísimas inquietudes y mitos con respecto a la nutrición y es importante tener en cuenta que para la Organización Mundial de la Salud se dice que realmente el plan o la dieta adecuada para este tipo de pacientes y que lo reconoce como un modelo alimentario de calidad saludable y sostenible, sobre todo en el tiempo. Y decimos esto de sostenible porque ahorita hay muchas dietas en la calle o en el mercado de que supuestamente las personas no pueden comer carbohidratos porque eso eleva los niveles de glucosa o porque sencillamente me va a subir la glicemia. No, tenemos que saber que una adecuada planificación de la dieta en las dosis de carbohidratos que incluya vegetales, frutas y como dicen, bueno, la dieta mediterránea es que hay que comer pescado, que es lo ideal. Pero también tenemos en nuestro país ciertas opciones, como puede ser el pescado en forma de sardinas, también es una excelente opción de proteínas como fuente omega 3, y que lo que se ha visto que con el consumo de este tipo de proteínas, vegetales y frutas, disminuye el riesgo de ciertas patologías, no solamente en el control de la diabetes, sino en enfermedades como la obesidad, enfermedades coronarias y el estreñimiento. Entonces, fíjense que la pirámide de alimentación de esta dieta mediterránea tiene entre las principales, digamos, cualidades, es que fíjense que la base de la pirámide incorpora lo que es la práctica de actividad física regular. Se dice que nosotros si empezamos a caminar por lo menos unos 150 minutos, 300 minutos a la semana, estamos mejorando nuestra condición y un mejor control de nuestra glicemia, sentarnos a la mesa a comer, hidratarnos. La hidratación también es importante en el paciente con esta condición. Recuerden que si hacemos mucha actividad física o si la glicemia sube, pues nos podemos deshidratar y es importante llevar una adecuada hidratación, así como también el consumo de vegetales y frutas. Sobre todo lo que ustedes van a ver que siempre les recomienda a su nutricionista es traten de consumir más frutas enteras más que los jugos. Controlar todo lo que sea el consumo de las carnes. Hay que quitarnos un poco el mito que el que come carne roja es el que está comiendo adecuado proteína. Como les decía, hay otras fuentes de proteínas ideales, como puede ser el pescado, y en su forma puede también ser presentada en formas de sardinas, los huevos. Consumir los granos combinados con un poquito de algún cereal como el arroz es la fuente proteica, y limitar y controlar. Y sin embargo, una buena educación nutricional te puede enseñar cómo yo puedo porcionar de vez en cuando una pequeña porción de galletas, quizás, que es una de las cosas que más les genera la inquietud a nuestros pacientes con esta condición. Entonces, ¿qué es realmente una dieta? Realmente no tenemos muchos digamos, muchos conceptos, digamos, con respecto a esta terminología de la dieta, y que realmente dieta es aquello que incluye todo lo que nosotros consumimos día a día, desde que nos levantamos en la cama hasta que nos acostamos en la noche. Lo importante es concientizar todo aquello que yo consumo diariamente y que lo que yo lleve a mi boca en mi día a día es lo que va a determinar de que esta dieta sea equilibrada o no. Entonces, conociendo un poquito los principios básicos de nutrición, tenemos que los alimentos son esa vía que nos van a dar los nutrientes y que esos nutrientes nos van a dar ese aporte de macro y micronutrientes, que son las llamadas proteínas, carbohidratos y grasas, y los micronutrientes, pero no por esto menos importante, las vitaminas y minerales que están presentes sobre todo en vegetales y frutas. Entonces, tenemos que tener algo claro, que a veces nos alimentamos y no nos nutrimos. No es lo mismo comerme, por ejemplo, una ración de fruta, y yo puedo escoger al morirme a comer de pronto unas papas fritas. Ambos es un acto voluntario de alimentación, pero de allí a que cualquiera de esos dos alimentos que yo escojas haya una diferencia en la calidad nutricional es lo que va a determinar que mi glicemia suba o no. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando escojamos esos alimentos que tengan alto aporte de grasas, porque no solamente los carbohidratos van a subir nuestra glucosa, sino también el consumo de las grasas. Y el no consumir en nuestra dieta diaria vegetales o frutas puede también influir en esto. Fíjense cuáles son los hábitos que llevamos a veces muy frecuentes.
desayunamos café o galletas o a veces no desayunamos, recuerden que están tomando ahorita un medicamento o están usando en el caso de los que requieren insulina, puede haber mayor riesgo de hipoglicemias, carne o pollo frito o vegetales o ni siquiera lo como y a veces todo lo que no nos comimos en el día lo terminamos comiendo en las horas de la noche. De pronto 1 o 2 arepitas fritas, jamón, queso, jugo y un dulcito. Entonces esto hay que tenerlo con cuidado porque esa mala distribución de los carbohidratos o la mala inadecuada distribución calórico-proteica y de carbohidratos durante el día es lo que determina alteraciones en mis niveles de glucosa. Entonces, la nutrición comienza desde que vamos incluso al automercado. Yo siempre le digo, hagan el ejercicio de observar el carrito de alimentación o las compras que hacen las personas. A veces tú dices que no hay dinero para comprar las frutas y vegetales, pero a mí me llama la atención como hay personas que de pronto llevan en el carrito todas las bebidas azucaradas, todas las cuestiones que pueden ser sumamente más costosas que incluso ir a escoger a comer los vegetales y frutas de temporada. Entonces, decía Hipócrates una frase muy importante, deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Muchísimas enfermedades, entre ellas el control de la diabetes y la prevención, incluso disminuir el riesgo de complicaciones, podemos lograrlo con una adecuada nutrición. Todos nuestros órganos necesitan de todos esos nutrientes para evitar y reducir el riesgo de complicaciones. Es como aquí vemos cómo la nutrición juega un papel importante en la causa, en el control y la prevención de complicaciones. Por ejemplo, vamos a hablar algo como la obesidad. Una persona obesa y que ya trae malos hábitos es esa persona que tiene un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2 y así vemos con una inadecuada nutrición esa persona que es sedentaria, que no consume vegetales y frutas diarios, que consume todo, absolutamente todo que sea frito, pues puede llevar a la aparición de esta enfermedad. Entonces, fíjense todas las comorbilidades que pueden estar relacionadas con la obesidad, enfermedades coronarias como diabetes, dislipidemia, hipertensión, el riesgo de ciertos cánceres se han relacionado también con la obesidad, cáncer de mama, endometrio, colon, esófago, cáncer de piel, tenemos el riesgo de hígado graso, entonces, y sobre todo la aparición, pues como les decía, de la diabetes tipo 2. Y fíjense que solamente con un buen control de peso, como distintas complicaciones unidas a esto, y aparte de esto ya te dan un diagnóstico, pueden ser prevenidas y mejoradas con una adecuada nutrición. ¿Cuándo tenemos que estar alerta? Cuando ya estamos viendo que nuestros índices de masa corporal, si vamos al endocrino o a la nutricionista, se da cuenta que su índice de masa corporal está elevado. Si nuestra circunferencia abdominal ya tiene una grasa abdominal, tenemos que estar en riesgo, controlando este factor de riesgo, ¿ok? Esa grasa abdominal, niveles de glicemia en ayunas ya alterados, colesterol o antecedentes familiares, tenemos que estar muy alertas, sobre todo cuando queremos hacer prevención, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que piensa la mayoría de la gente también? Que, bueno, me dijeron que tengo la glicemia en ayuno alterada y yo ahora tengo que rebajar de peso. Tampoco la forma más adecuada de perder peso es que sea rápido, tomando medicamentos, sin hacer ni siquiera cambios en nuestro estilo de vida. ¿Okay? Entonces, lo más importante es que realizar ejercicio, así como un buen plan de alimentación, una actividad física regular, que va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, controlar nuestro peso, controlar los niveles de tensión arterial, favorece nuestra salud cardiorrespiratoria, mejora los niveles de colesterol, libera endorfinas, mejora nuestra autoestima. Y fíjense que las recomendaciones tampoco son algo tan inalcanzable. Lograr una meta de por lo menos unos 150 minutos a la semana, estamos haciendo pues ya cambios en nuestro estilo de vida. ¿Ok? La nutrición, además de ser la clave de nuestra salud, también es para nuestra belleza y nuestro bienestar. ¿Okay? Es importantísimo también que tenemos que generar buenos hábitos y conductas alimentarias, sentarnos a la mesa, compartir en la familia, seleccionar dietas que no tengan que ser tampoco tan desequilibradas. Fíjense que las dietas hiperproteicas, esa gente que dice, ah, no, porque es que yo tengo diagnóstico de diabetes y me dijeron que yo podía comer las proteínas sin medir. Tampoco, esto también es un mito, pues las dietas hiperproteicas, es decir, cuando comemos elevadas dosis de pollo, carnes, proteínas en general, puede tener un mayor riesgo de presentar niveles de tensión alta, problemas renales, pérdida de calcio a través de la orina. Por eso es que las mujeres tienen a mayor riesgo incluso de osteoporosis por la hipercalciuria que pueden presentar, niveles altos de grasas saturadas y colesterol, como es el LDL colesterol, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Todo eso tenemos que estarlo cuidando. Tenemos que minimizar en lo posible, sobre todo en las personas con diagnóstico, el consumo de las grasas saturadas o grasas trans. Esto se traduce en que si antes nos comíamos la arepa frita, vamos a hacer la arepita pues a la plancha. Si antes comíamos empanada frita todos los días, vamos a tratar de hacer que esto sea algo ocasional.
vamos a quitarnos esas carnes rojas, las tocinetas, y por qué no, pues seleccionar ese tipo de grasa que es de excelente calidad, como ya van a ver que son los llamados ácidos grasos monoinsaturados, que es esa grasa que conseguimos en un aceite de origen vegetal, llámese soya, girasol, aceite de oliva, aguacate. El aguacate es un excelente ácido graso monoinsaturado, el cual nos va a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una de las cosas que más tiene que cuidar el paciente con la condición de diabetes es el riesgo de las enfermedades cardiovasculares o la formación de ateromas a nivel arterial. Y sencillamente esto, con una buena nutrición, seleccionando nuestro día a día esos ácidos grasos de excelente calidad, esos ácidos grasos con el consumo también de fibra, sobre todo lo que es el consumo de la fibra presente en las frutas, la avena, que también es incorporada en la dieta de estos pacientes, pues va a mejorar también todo lo que es nuestros niveles de colesterol y de glicemia. ¿Okay? Los ácidos grasos ideales es esa grasa que sí tenemos que consumir y tratar de incorporar más en nuestra dieta diaria, como les decía, que puede estar dada con el consumo sencillamente de sardinas, algunos pescados, salmón, atún, el pescado que usted consiga, bagres, aceite de oliva, canola, nueces, ese tipo de ácidos grasos, así como el aguacate, son una excelente opción de grasa que más bien favorece nuestra salud cardiovascular y que si tenemos este tipo de aceites no tenemos que someterlos a cocción para afectar el aporte de grasa que tiene este tipo de alimento. Entonces, recordar esto, mantener un buen peso y seleccionar los alimentos en cantidad y calidad nutricional es importante, ¿ok? Seleccionar bien las grasas que ingerimos puede prevenir los infartos al miocardio, los procesos de formación de ateromas, cánceres e hipertensión, ¿ok? Las proteínas, sobre todo que como consumimos de origen animal, son necesarias para la formación y reparación de tejido. Recuerden que un paciente con las glicemias altas, a veces te dicen es que he perdido masa muscular, por eso es tan importante controlar nuestra actividad física y mantener las glicemias controladas para que también nuestro músculo se vea favorecido. Y seleccionar proteínas como la del huevo, la carne, el queso, son las proteínas de excelente calidad. Y también tenemos esas proteínas de origen vegetal que la podemos conseguir en los granos, en el arroz, que una buena combinación de estos, como decir, una taza de granos, de lentejas, caraotas, con una media taza de arroz, va a tener el mismo aporte de proteínas y es como si estuviéramos consumiendo unos 100 gramos de pollo o de carne. Entonces, la suplementación proteica la podemos lograr, como les decía, combinando algún tipo de granos con otro tipo de carbohidratos, que puede ser arroz, pasta o pan, más una porción de vegetales. Es como si estuviéramos comiendo prácticamente esos 100 gramos de carne o de bistec. Entonces, hay unas formas de sustituir y que también, pues, a manera de costo, los granos, digamos, son alimentos que todavía tenemos un poco más de acceso en la economía de hoy en día y son opciones excelentes con proteína de origen vegetal. Entonces, fíjense cómo ahorita, incluso las revisiones nos dicen que deberíamos implementar más en nuestra dieta, una dieta mediterránea, dieta vegetariana, que incorpore más el consumo de granos, vegetales, ¿ok? Sobre todo los vegetales, y las combinaciones en conjunto de algún tipo de arroz con granos, pues vamos a garantizar igual como si estuviéramos comiendo la proteína animal. Entonces, otra de las cosas que tiene que estar muy pendiente el paciente con esta condición es cuidar su riñón. Entonces, para cuidar nuestro riñón no tenemos que esperar a que esto se afecte. Nosotros cuidar nuestros niveles de glucosa en sangre, así como seleccionar la cantidad de proteína que consumimos, la calidad de esa proteína, tratar de comer pescados por lo menos 2 o 3 veces a la semana, así sea en forma de sardinas. Los huevos son una excelente proteína y reducir las carnes rojas a no más de 1 a 2 veces a la semana. Y como les decía, hacerlo de la llamada suplementación proteica es también una excelente opción para cuidar el riñón y ser una proteína de origen vegetal. Los carbohidratos no debemos de eliminarlos, lo que tenemos que es conocer cuáles son los carbohidratos que tenemos que consumir. Tenemos 2 clasificaciones o 2 tipos de carbohidratos que pueden ser llamados esos carbohidratos de absorción rápida, que es lo que está presente en los azúcares, en las frutas y los vegetales. Por eso es que se recomienda que las frutas las consumamos más que todas enteras, o sea, no someterlos al licuado, quitamos parte de la fibra, y consumir esos carbohidratos de absorción lenta, como puede ser la papa, los granos, el arroz, son excelentes opciones, hasta el mismo plátano, pero que de esto debe ser medido y su nutricionista es la persona encargada de calcularles las porciones que requieren acorde a la edad, al nivel de actividad física y al tratamiento. Recuerden que los pacientes que sí requieren insulina, hoy en día lo que se dice es que tenemos que adaptar la insulina a la relación insulina-carbohidratos, o sea, dependiendo de los carbohidratos que consuma este paciente, nosotros podemos calcular sus dosis para tener un mejor control. ¿Okay? Entonces,
enseñar que tenemos que conocer cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos, saber que no solamente las harinas son los que tienen carbohidratos, hasta la leche tiene carbohidratos, una porción de frutas también contiene carbohidratos. Y los vegetales en su composición, pues menos, pero también deben de saber que ellos también contienen carbohidratos. Entonces, por ejemplo, una rebanada de pan es el equivalente a 15 gramos de carbohidratos, media taza de arroz igual a 15 gramos de carbohidratos, pastas y media taza es 15 gramos de carbohidratos. Un paquete de galletas de soda es como decir 15 gramos de carbohidratos. Si yo aprendo a contar mis carbohidratos, y aquí pues, sobre todo con los pacientes que son tratados con insulina, o yo puedo también hacerlo si estoy recibiendo algún hipoglicemiante como alguna merienda, entonces yo digo, bueno, yo puedo sustituir una tarde 3 tazas de cotufas, que es exactamente igual a comerme una naranja o comerme no más de 2 galletitas de avena o una rebanada de pan. En eso consiste la sustitución, ¿ok? Y que recuerden que cada 15 gramos de carbohidrato que yo consumo aumenta aproximadamente mi glicemia unos 30 puntos. Es decir, que si yo me como ahorita esas 3 tazas de cotufas, si tenía la glicemia en 100, me va a llegar a 130, por ejemplo. ¿Ok? Eso también tenemos que conocer. Las frutas aportan carbohidratos. Fíjense qué pasa. Siempre me hacen esta pregunta. ¿Por qué no el jugo de naranja si yo me voy a comer la naranja igual? Fíjense que cuando vamos a preparar un jugo de naranja, ¿ok? Comer una fruta entera me va a dar solamente 15 gramos de carbohidrato, pero yo para llenar un vaso de jugo a lo mejor requiero mínimo 3 naranjas exprimidas y que cada naranja me va a dar un aporte de 15 gramos de carbohidratos. Y fíjense que en vez de usar una, que es lo que yo debería de comer en una merienda, termino utilizando 3 porciones de frutas que equivalen a 3 porciones de carbohidratos. ¿Okay? Como hoy en día también, pues hay unas indicaciones que nos dicen que tenemos que cumplir lo que se llama 5 al día, o sea, consumir vegetales y frutas diarios, pero sobre todo en el almuerzo y la cena, incorporar el consumo de vegetales como parte de nuestro hábito fundamental. Así sea que tengamos auyama, así sea que tengamos lechuga, así sea que tengamos un tomatico, es importante por la fuente de fibra y de antioxidantes que tienen estos alimentos. Entonces, hay muchas frutas en el mercado. Lo que yo les puedo recomendar es que traten, si el factor económico no nos permite, pues seleccionar esas frutas que tengamos de temporada, o si tenemos cerca donde vivimos algunas zonas donde podamos conseguir las naranjas o algún mango, podemos consumirlo, pero fíjense que aquí lo importante para no afectar nuestros niveles de glucosa es el tamaño de la porción. ¿Okay? Preferir las frutas que enteras más que exprimirlas o tomarlas en jugos. Los vegetales, sobre todo los vegetales que son ricos en fibra como brócoli, lechuga, berenjena, todo esto puede ser consumido incluso sin necesidad de medirlo. Solamente recordar que la remolacha, como ya bien es conocido por muchas décadas, es uno de los vegetales que puede tener mayor índice glucémico y es que tenemos que también individualizar su porción. La fibra es uno de los nutrientes fundamentales hoy en día y que lamentablemente la mayoría de la población no consume completo su fibra. Es fundamental para que esto se pueda cubrir, tratar de comer más granos en la semana, comer los vegetales como les he ido citando, las frutas, sobre todo la frutatera, avena también podemos incorporar en nuestra dieta para garantizar un mayor aporte de fibra soluble y que más bien esto controla nuestros niveles de glucosa en sangre. Así como el uso de los edulcorantes, sí está avalado por la FDA de todo que los pacientes en esta condición pueden tomar su edulcorante, sobre todo a base de la sucralosa, y no deberíamos utilizar nada de lo que sea ni miel, ni papelón, ni fructosa, porque esto puede tener efecto en los niveles de glucosa postprandial. O sea, este tipo de azúcar no debe ser utilizado. El alcohol puede producir riesgo de hipoglicemia, así que si vamos a tomar, yo siempre les recomiendo, traten en lo posible siempre de comer y tomarse no más de 2 copitas, si acaso vino tinto o unas cervezas que son tipo light, que tienen, no es que no tienen menor carga de carbohidratos, lo tienen, pero la recomendación es eso, no más de 2, y lo voy a tomar en una ocasión social, no hacer esto de una rutina. ¿Okay? El alcohol puede producir, recuerden esto, hipoglicemias, de manera que si tenemos el caso de los adolescentes o el adulto que vaya a tomar, siempre es fundamental que consuma algún tipo de alimento. Si estamos en el caso de una hipoglicemia, recuerden que para corregir la hipoglicemia es fundamental tomar líquido, algo líquido que contenga azúcar. Llámese un jugo de naranja con azúcar, refresco, agua con azúcar, caramelos con azúcar. Lo más rápido que sube nuestros niveles de glucosa ante una hipoglicemia es cualquier bebida azucarada o que sea algo de líquido con azúcar. Recuerden lo de la hidratación, mínimo unos 8 vasos de agua al día. Sin embargo, esto también tenemos que individualizarlo. Si tenemos una persona que pueda tener algún toque renal o ya insuficiencia renal o estamos presentando edemas, esto también tiene que ser medido porque puede afectar el exceso de líquidos. Entonces,
dejarles este interrogante que es importante acudir a especialistas en esta área si estamos presentando alteraciones. No debemos tener miedo a recibir tratamiento. Miedo hay que tenerle a no cumplir nuestro tratamiento. Entonces, una adecuada asesoría donde vamos a aprender a fijar horas en las comidas, cómo podemos combinar los alimentos. Todo esto es importante para lograr un mejor control de nuestras glicemias. Como les digo, comer a sus horas, vegetales diarios. Si me voy a comer la pasta, me la puedo comer, pero lo que tengo que aprender es a medirla. ¿Okay? Los horarios, sobre todo recuerden cuando estamos recibiendo insulina, deben ser fundamentales. Inyectarnos o no comer a las horas, esto puede ponernos en un alto riesgo de presentar hipoglicemias. ¿Okay? Entonces recuerden que lo que llamamos el plato del buen comer, que donde la cantidad y la calidad son importantes. Si vamos a tomar algún tipo de lácteos, preferiblemente se recomiendan son los lácteos que sean descremados, carnes muy bajas en grasa, cereales integrales, frutas en trozos, comer las frutas, por lo menos como opción también puede ser de merienda, vegetales que estén frescos con su aderezo de aceites de origen vegetal. Un ejemplo de menú de desayuno puede ser una arepa exactamente de 2 rebanadas de pan en carbohidratos con un aporte de proteína que puede ser queso o atún, media tacita de leche o un cambur. El cambur, que también le genera tanta inquietud a los pacientes diabéticos, el cambur porcionado se puede incluir. Lo que puede ocurrir es que hay personas que tienden a subirle más las glicemias unas que otras. Entonces, eso es importante que lo consideren. Los almuerzos y las cenas, la estructura de un patrón adecuado debe incorporar algún tipo de proteínas, que puede ser bien sea pescado, pollo o carne, algún tipo de carbohidratos que puede ser arroz, pasta, pan o arepa, vegetales y una fruta. Fíjense cómo pequeños cambios que podemos hacer, cómo podemos mejorar las calorías, sobre todo las personas que tenemos que hacer control de peso o como les decía para el control de las grasas. En vez de comerme un pollo empanizado frito que te aporta unos 250 calorías, me puedo comer ese mismo pollo pero que sea horneado con una ensalada que serían unas 150. Como así, en vez de comernos la empanada frita de 400 calorías, vamos a comer una empanada horneada que son otras 150. Un helado comercial, 250 calorías, un helado de yogur me puede dar 150 calorías. En vez de comerme una bolsa de papa frita que me da 200 calorías, porque no nos merendamos unas 3 tazas de cotufas. Entonces, fíjense cómo todo aquí cuenta, o sea, pequeños cambios en el aporte calórico. Utilizar las tazas de medidas son fundamentales cuando queremos hacer control de las glicemias, tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Estos instrumentos de medición siempre lo van a ver en las consultas de los nutricionistas porque son las claves fundamentales para realizar la medición de las dosis. Así como ustedes tienen que dosificar la insulina, dosificar los hipoglicemiantes, los nutrientes también tienen que ser dosificados y eso es completamente individualizado. ¿Okay? Aquí también les voy a dejar lo que llamamos la regla de la mano. Bueno, si no tengo las tazas para medir, ¿cómo yo puedo medir de una forma práctica? Si me voy a comer los vegetales, puede ocupar casi que la porción de mis 2 manitos. Una taza de arroz o de puré equivale al puñito cerrado, más o menos es como una taza. La proteína, si me manda los 60 gramos, es como decir la palma de mi mano, y si me toca un poquito más, es complementar toda mi palma. Eso se los van a calcular. Recuerden que un paciente con insuficiencia renal tiene que estar pendiente de dosificar bien esas proteínas. Las frutas, lo ideal es comerme una fruta entera, que una taza estaríamos bien. Y si vamos a comer algún aderezo de los aceites de origen vegetal, puede ser el aproximado de una cucharadita. ¿Ok? Entonces, todo esto es necesario. También podemos, antes en el mercado había algunas fórmulas nutricionales que, pues también conociendo el conteo de carbohidratos, podían ser incorporados en la dieta del paciente. Lo que pasa es que ahorita, con la condición, no todas las fórmulas pues pueden venir especializadas. Sin embargo, con una lectura adecuada del etiquetado nutricional, pues yo puedo saber cuántos carbohidratos consumir en una merienda. Y lo más importante, recuerden, si la etiqueta dice que tiene azúcar, lo que tenemos que enseñar a nuestros pacientes es cuántos son los carbohidratos totales que tenemos que consumir. Fíjense que si yo me como una taza, por ejemplo, de esto es un cereal o me voy a merendar lo que me provoque, lo importante es que mi merienda, si la nutricionista me dice que no me debo pasar de 15 gramos de carbohidratos y esta taza de información que les doy aquí le dice que son 31, bueno, quizás entonces no me como una taza, sino que me como media taza. En eso consiste la lectura del etiquetado nutricional. Y ya para terminar, bueno, recordar que tenemos que también tener unos ingredientes como es voluntad, optimismo y compromiso con nosotros mismos. Lo importante es sentirnos bien. No existe dieta mágica ni estandarizada para ningún individuo. Cada plan de alimentación es completamente individualizado. Es fundamental mantener un peso saludable, instaurar buenos hábitos de alimentación, individualizar su plan de alimentación, seleccionar alimentos en cantidad y calidad nutricional, educación nutricional en cada etapa de la vida. No es lo mismo el plan de un niño o un adolescente, un adulto mayor o una persona deportista, y que la nutrición, pues más que ser una medicina solamente curativa, es una medicina bien preventiva. Disfruta tus alimentos y nutrientes, piensa que tenerlos es una bendición.
Ni Roma ni un estilo de vida saludable se pueden construir en un día. Desarrollar un estilo de vida saludable requiere constancia y no perfección. Fíjense, aquí tenemos algunas fotos de nuestros niños en el campamento, que por muchos años los hemos llevado. Y fíjense cómo ellos disfrutan y aprenden a llevar un estilo de vida sano, compartiendo, jugando, yendo a la playa. Eso es uno de los objetivos que más nos planteamos, entender que la diabetes no es el fin de la vida, sino el comienzo de un mejor estilo de vida más saludable, de lo cual deberíamos incorporar no solamente a las personas con esta condición, sino todos los que queremos hacer cambios para nuestra vida. Entonces, a partir de hoy, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. El premio eres tú. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Por aquí les saluda Paola Balbuena, psicólogo egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, Estado Zulia, y me especializo en el área clínica y mi experiencia se ha basado mayormente en el área hospitalaria y de salud con pacientes oncológicos y con diabetes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos psicológicos de la diabetes mellitus. Y bueno, para iniciar, yo inicio con una pregunta. ¿Por qué el paciente con diabetes vivencia un duelo? Es muy común que cuando vamos a hablar de las etapas del paciente con diabetes, de esa primera impresión que tiene el paciente con diabetes y hablamos de los aspectos psicológicos, tenemos que hablar de las etapas del duelo. ¿Pero por qué? Sabemos que un duelo es un proceso de adaptación que todas las personas, todas absolutamente vivimos y tenemos que vivir tras haber vivido una pérdida. Una pérdida que puede ser una pérdida de un ser querido, una pérdida de una mascota, una pérdida de un trabajo, una pérdida de, por ejemplo, de emigrar, me voy del país, he perdido mi país, por así decirlo. Incluso también se incluye una pérdida de salud, ¿ok? Entonces, ¿por qué se vivencia un duelo? Porque en los pacientes, una vez que le dan el diagnóstico, perciben la diabetes como pérdida de salud. Entonces es común que pase por las 5 etapas de duelos que vamos a comentar a continuación. A pesar de que sabemos que un paciente con diabetes, con una diabetes bien controlada, puede vivir una vida completamente normal, con un estilo de vida saludable. Pero ocurren cambios, ocurren ciertas cosas en su vida que pueden causar un efecto impactante en la persona. Ok, cuando vamos a ver las etapas del duelo, es importante aclarar algo. Todos los pacientes pueden pasar por estas etapas de manera completamente distinta, porque no hay un ser humano igual a otro. Todos somos únicos y es importante desde el punto de vista psicológico e incluso médico, muy importante, evaluarlo desde la singularidad de la persona. ¿Ok? Normalmente estas son las etapas y este es el orden en que la persona vive su duelo, pero puede ocurrir de forma distinta. La aceptación y la adaptación de un paciente con diabetes puede ser distinto en diferentes personas. Ok, la primera etapa de duelo es la negación. Y aquí yo coloqué algunas frases que son muy frecuentes en los pacientes. En la negación, como su nombre lo dice, estoy completamente negado a la noticia que me dio el doctor. Es como cuando la gente dice no lo acepto. Entonces aquí el paciente intenta buscar una segunda opción, un segundo diagnóstico, me voy con otro doctor. Este tipo de cosas son muy frecuentes en esta etapa. Aquí puse algunas verbalizaciones, algunas frases como no puede ser, el doctor debe estar equivocado, pero si yo no tengo herencia de diabetes, este tipo de cosas son completamente normales. Luego viene la etapa de ira o rabia. En esta etapa se viven muchos sentimientos de culpa, sentimientos de rabia, me quiero comer el mundo, odio a todo el mundo y se
es frecuente escuchar frases como porque a mí, fue mi culpa, por no comer bien, por no hacer ejercicio, fue culpa, no sé, del doctor porque él no me dijo antes o no me dio recomendaciones antes. En esta etapa puede ocurrir todo ese tipo de cosas. La negociación. En la negociación hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que cuando el paciente está en negociación ya está en aceptación y no es así. En negociación puede de pronto volver a la etapa de negación o volver a la etapa de ira, o que es muy frecuente luego de esta etapa llegar a la etapa de tristeza. Entonces en la negociación, ¿cómo actúa el paciente? Bueno, voy a hacer algo para tener una causa que me vaya bien en mi diagnóstico. Por ejemplo, voy a comer bien, voy a hacer caso a lo que me dicen, voy a hacer ejercicio todos los días. Pero ¿qué pasa en esta etapa? Que la persona está buscando una respuesta, una reacción rápida, una reacción que yo pueda ver, que pueda ser visible. Entonces, si no lo tienen, si ellos ven, de pronto en esta etapa piensan que si hacen ejercicio todos los días no se tienen que inyectar en la insulina. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque cuando se dan cuenta de que no es así, entra la etapa de tristeza o puede regresar a etapas anteriores, ¿no? Entonces, luego de esta viene la etapa de tristeza o depresión. Pueden haber síntomas del diagnóstico de depresión, sin embargo no es una depresión neurobiológica, sino una depresión reactiva, es decir, es una depresión que es una reacción al diagnóstico, a la noticia impactante, una depresión típica de las etapas del duelo. Entonces están los sentimientos de desesperanza, pensamientos recurrentes de muerte, desgano por hacer cosas que antes le generaban placer, y aquí el paciente dice frases como estoy enfermo, me voy a morir, hay mucha inapetencia por hacer las cosas, desgano el paciente puede decir, por ejemplo, ¿para qué me voy a inyectar insulina? Eso no sirve de nada. Y es que está fundido en su depresión. Entonces, por este tipo de cosas es sumamente importante llevar un acompañamiento psicológico cuando el paciente recién recibe una noticia de cualquier condición crónica, ¿okay? En este caso la diabetes. Luego de estas 4 etapas viene la etapa de aceptación, en donde el paciente aprende a vivir con su diagnóstico, aprende a controlar su diabetes y se da cuenta que la diabetes no lo limita. Muchas veces dicen, me encanta esa frase que dicen, no veo la diabetes como una enfermedad, sino que la veo como una condición. En esta etapa, cuando ya el paciente digamos que está potenciado, por así decirlo, tiene los recursos suficientes para continuar una vida con diabetes sin acompañamiento psicológico. Ok. Ahora seguimos al aspecto familiar. Primero vamos a definir lo que es la familia. Y la familia es un sistema que se caracteriza, aquí coloqué, por la influencia recíproca, directa, intensa y duradera de la conducta de los unos sobre los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que en una familia, lo que suceda en un miembro de la familia va a influir en todos los miembros de la familia que viven en esa casa. ¿Ok? Más adelante coloco, cualquier cambio, por ejemplo, la aparición de la diabetes repercute de una manera u otra en todos. La diabetes no es cosa de uno, sino algo en común en la que cada miembro adopta un papel determinado. Se adoptan nuevos roles y normas, se establece una dinámica familiar, se responsabiliza del tratamiento. Cuando son en el caso de los niños,
Normalmente suele haber un solo cuidador que sabe el momento en que tiene que aplicar la insulina o lo que tiene que tener, la alimentación que tiene que tener el niño, y lo más conveniente es que se repartan los roles. Igual cuando es el caso de un adulto, la alimentación, los horarios de alimentación es más fácil cuando cambian todos, cuando todos se adaptan, cuando todos se involucran en este proceso de acompañamiento y en este proceso de cambio. El factor familiar es sumamente importante para el paciente con diabetes. A veces es muy importante que varios miembros de la familia acudan a terapia psicológica también, sobre todo cuando son niños los del diagnóstico. A veces cuando son niños, en el caso del diagnóstico, es muy común que alguno de los padres lo acepte, pero otro esté en negación, que uno de los padres viva una etapa del duelo y el otro esté en una etapa completamente distinta. Entonces aquí hay que trabajar simultáneamente con cada miembro de la familia. Cuando son en personas mayores y tienen pareja, trabajar con la pareja. Dotar a la pareja también de recursos para que puedan manejar la diabetes en familia. A ver, proceso de una vida con diabetes. Un momento. Ok. Básicamente, el proceso y tratamiento psicológico para un paciente con diabetes es el siguiente. Primero, una educación diabetológica que lo da una enfermera especialista en diabetes junto con, no solo una enfermera, el equipo multidisciplinario que se ha dedicado, que se ha especializado en esta área. La adherencia al tratamiento, que es un trabajo también multidisciplinario, porque todo primero se trata desde la motivación, desde la educación y poco a poco, primero en el ámbito de la psicología, primero hay que evaluar diferentes áreas, todas las áreas del paciente, ¿ok? Porque a veces llega el paciente con diabetes y está en sus etapas de duelo, pero hay problemas anteriores al diagnóstico. Hay otras cosas, a lo mejor tiene problemas de pareja, problemas emocionales, problemas que pueden repercutir en la adherencia al tratamiento. Por eso es sumamente importante desde el punto de vista psicológico no solo fijarse, desde el momento que tuvo el diagnóstico, sino desde antes. ¿Cuál es el malestar del paciente? ¿Qué me manifiesta el paciente? ¿Desde dónde puede haber como un desliz, un desencadenante, que esto me puede repercutir a que el paciente le cueste la adherencia, ¿ok? Entonces, nos encargamos de motivar a la adherencia al tratamiento, cambios en el estilo de vida, evaluar fortalezas y debilidades, potenciar las fortalezas. Muchas veces es necesario entrenamiento de relajación cuando son pacientes muy ansiosos. Cuando son niños, entrenar a los padres con entrenamientos, ejercicios de relajación cuando hay mucha ansiedad. Aprender a disfrutar la vida como el resto de las personas que no tienen diabetes. Y muchas veces depende de la edad en la que se presenta la diabetes por primera vez, es decir, el debut, y también la reacción. Y también de reacción facilitadora o de la familia. Es decir, la reacción del paciente con diabetes depende mucho, como ya lo decía anteriormente, también de la familia, ¿no? Entre las recomendaciones desde el punto de vista psicológico, creo que ya se me está acabando el tiempo. Mantener una comunicación efectiva con un equipo multidisciplinario especializado en diabetes, y esto es sumamente importante. Yo sé que cuando tienen la noticia de un diagnóstico hay muchos miedos, hay muchas dudas, y todo eso hay que expresarlas con tus doctores, con tu psicólogo especializado en diabetes,
con tu educadora de diabetes, porque de la diabetes también hay muchos mitos. Entonces comenzamos a preguntar al vecino o al amigo, entonces te dicen cosas que realmente no son acertadas. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlas presentes y hay que tener mucho cuidado. Organizar horarios de comida, horarios para hacer también tus actividades que te recreen, tus actividades que, como yo digo, te enciendan el alma, por así decirlo, actividades que te generen placer. Jerarquizar prioridades. La diabetes, un diagnóstico de diabetes sin duda representa un cambio en tu estilo de vida, pero sí también puede ser un estilo de vida saludable, también puede traer beneficios para tu vida. Entonces, es tu decisión tener la diabetes como una enemiga y vivir peleado toda tu vida con la diabetes. Luisa, tengo una pregunta. ¿Qué opinas tú de las dietas de ayuno intermitente en el paciente diabético? Ok, ahorita estamos realizando algunas revisiones bibliográficas con respecto a esta dieta. Hay que individualizarla porque el riesgo de estas dietas son altos en hipoglicemias. Diabéticos tipo 1 no está establecido la indicación de ayuno intermitente y en diabetes tipo 2 tiene que ser monitorizado. Los estudios no son concluyentes, se han realizado estudios en pequeñas poblaciones, las muestras son muy pequeñas y más bien se dice que pudieran traer complicaciones de aumento incluso de grasa corporal. De manera que en los pacientes diabéticos no están prescrita esta dieta de ayuno intermitente o falta mucho por estudiar. Eso, perfecto. Pablo está conectado. Vi que me Paula, estaban tenemos una preguntando también, preguntita para ti. sí, vi que me preguntaron en el chat acerca del uso del air fryer para las preparaciones. Para aprovechar de responder por aquí, Roa. Se puede utilizar Vale, perfecto. siempre y cuando se utilice a temperaturas no extremas, no menos de 250 grados, y no importa que el tiempo de cocción sea más largo, porque también se está hablando de que puede producir ciertas sustancias que son con riesgo a cánceres de estómago y esto, pero lo importante, como les digo, es que si se va a utilizar como opción de cocción para no freír, que sea por menos temperatura, aunque duremos más tiempo en las preparaciones. ¿Ok? Puede ser una alternativa para evitar el proceso de cocción de frituras en los pacientes. Eh, ¿Me escuchan? Ajá. Sí, el casabe es un carbohidrato igualito que cuando consumimos otro tipo de carbohidratos como el arroz o la pasta. Su índice glicémico puede variar de un individuo a otro. ¿Ok? Hay personas que pueden tener mayor riesgo de hiperglicemias postprandiales después de la ingesta del casabe. Se puede consumir, pero se debe conocer la porción. Una porción más o menos de 25 gramos de casabe aportan unos 15 gramos de carbohidratos. Debe ser monitoreado siempre por cada individuo que lo vaya a consumir. No se puede consumir sin control porque también puede afectar los niveles de glucosa. ¿Ok? Preguntan que Aquí si hay la una dieta del pregunta. paciente, ¿sí? Esa es. Dicen que si la Que si dieta del la dieta paciente, del paciente diabético debería ser para todos del núcleo familiar. sí, perfecto. Lo ideal es eso, como les decía en la charla, lo ideal es que debemos de aprender del patrón y estructuración del plan de alimentación del paciente diabético. Lo que se dice hoy en día es que tenemos que implementar en el hogar el consumo de una dieta tipo mediterránea y que debe ser para todos los miembros de la familia, que incorpore el consumo de vegetales y frutas en alguna de las comidas y el consumo de las proteínas, sobre todo a expensas del pescado, pollos, no mucho las carnes rojas, los granos también deben ser incorporados. Y que el menú no difiere para nada de una persona en condición de diabetes a una persona que no tenga este diagnóstico. Muy bien. Un anciano sí puede consumir arepa 3 veces al día. Puede ser su única alternativa de carbohidratos si lo desea, siempre y cuando se mida la porción, que veo que me están preguntando ahí también. ¿Ok? No necesariamente tenemos que, por los alimentos más costosos son los más nutritivos. O sea, podemos escoger alimentos y a veces también repetir siempre y cuando el paciente se sienta a gusto con esto y sepa conocer cuál es su porción adecuada de este tipo de carbohidratos. ¿Ok? Están preguntando también que si podrías dar un breve relación riesgo paciente diabético y COVID. Sí.
En los pacientes que mantienen, se ha visto que los pacientes diabéticos pudieran tener una comorbilidad que puede tener mayor riesgo de complicaciones o riesgo de COVID. Lo que se ha visto en nutrición hasta ahora es que el consumo de una dieta rica en vegetales y frutas fortalece el sistema inmunológico. La incorporación de la vitamina D, también se está viendo una buena relación en la prevención o control de este tipo de infecciones, ¿ok? Y que también el consumo de algún nutriente llamado melatonina. Sin embargo, todavía los estudios no son concluyentes, pero todo paciente diabético lo más importante es mantener el control de sus glicemias estable y fortalecer todo aquello que se sirva para su sistema inmunológico, así como también la actividad física, ¿ok? Este riesgo, ¿cuál es la relación de riesgo? Relación de riesgo me están preguntando. Recuerde que un paciente con la condición de diabetes es un paciente que está por sus hiperglicemias en estados inflamatorios. Son estados inflamatorios que así como inflama, pues puede alterar otros órganos, entre ellos pulmón. Los procesos, digamos, de estrés oxidativo que presentan los pacientes diabéticos puede ser mayor. De allí la importancia de por qué insistimos nosotros en mantener el control de glucosa. Por eso es que pueden tener mayor riesgo de presentar complicaciones ante la presencia del COVID. No hay más preguntas. Perfecto, chévere. Muchísimas gracias, ¿verdad, Luisa? Gracias, Paola. Para la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo fue un placer compartir estos momentos con los pacientes y sus familiares en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Los esperamos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias al Laboratorio Leti. Y por favor, los que estén interesados en las conferencias de hoy, pueden pasarlo, ahí se les envió el correo para que hagan la solicitud y se les van a enviar las 3 conferencias para que las tengan. Muchísimas Gracias a todos por la participación. Estamos a la orden del servicio de endocrinología del Centro Médico. Feliz tarde. Yarixa. Bye. Agradecida, doctor Roal, en nombre de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo por acompañarnos en esta actividad, educando en diabetes. Agradecida con todos los participantes que a pesar de los inconvenientes de conexión se mantuvieron presentes en la actividad. Y felicitar y bueno, agradecer también a los 3 expositores por sus excelentes ponencias. Nos vemos en una próxima oportunidad y les estaremos enviando la información a cada uno de sus correos electrónicos. Igualmente podrán verlo también por el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Que tengan feliz día. Será hasta una próxima oportunidad.